Vamos a empezar nuestra clase de esta semana que la he juntado y vamos a hablar sobre gestión clínica. ¿Qué es lo que vamos a tratar en hoy día? Porque el miércoles no vamos a tener, ya les ha dicho también el licenciado. Vamos a ver gestión sanitaria, que también ya lo hemos visto anteriormente. Vamos a ver sus niveles. Vamos a hablar de gestión clínica, definición, objetivos, principios, requerimientos, y vamos a hablar de seguridad de paciente, que es lo más importante si nosotros tocamos el tema de gestión clínica. Entonces tenemos que la gestión, tenemos la macrogestión, que es el marco de todo y está dado por la política de salud, por la política sanitaria. ¿Quién da esta política sanitaria? El Ministerio de Salud. Luego tenemos la mesogestión, que ya habla de la gestión de los centros sanitarios, de los hospitales en este caso, y la gestión clínica, que es la microgestión, que se refiere ya, digamos, a los servicios. Si comenzamos a definir, podríamos decir lo siguiente. La macrogestión se basa en la política sanitaria, que es el instrumento que permite generar las condiciones necesarias para que los ciudadanos accedan a la salud. La macrogestión, y como decimos, esto está en el Ministerio de Salud. La mesogestión considera todas las fases, todas las etapas de la administración o de la gestión, que son la planificación, la organización, la dirección, el control y las funciones que tienen como propósito involucrar a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones y en la coparticipación de las responsabilidades que demanda la gestión sanitaria y la gestión clínica. En la mesogestión, como ustedes están viendo, servicios sanitarios, tenemos planificación, organización, coordinación, que va en todo, como ya lo hemos mencionado varias veces, y el control. La microgestión, que es lo que vamos a ver, dice, tiene como finalidad la mejora continua de la seguridad del paciente, pero no solamente la seguridad del paciente, sino la calidad, la eficacia y la efectividad de la toma de decisiones clínicas en el manejo de los pacientes. O sea, tiene como finalidad la mejora continua de la seguridad del paciente, la calidad, la eficacia y la efectividad de la toma de decisiones clínicas en el manejo de los pacientes. Dentro de los elementos que se tocan en la microgestión, o sea, ya la gestión del servicio de salud en sí, tenemos la gobernanza clínica, tenemos la toma de decisiones clínicas, la evaluación de tecnologías sanitarias, la calidad asistencial, la seguridad del paciente, la medicina basada en evidencias y la continuidad de la atención, y actualmente algo que, digamos, ha tomado mucho auge con la pandemia, la telemedicina. Antes telemedicina se hacía generalmente en la especialidad de dermatología, pero actualmente ya la telemedicina trabajamos con todas las asignaturas. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las responsabilidades en la microgestión? Se dice que en la microgestión los profesionales tienen que restaurar los niveles de salud perdidos por los pacientes, pero para ello tienen que contar con los recursos necesarios. Y cuando hablamos con los recursos necesarios, estamos hablando de los recursos físicos, estamos hablando de los recursos humanos, de los recursos tecnológicos y estamos hablando de los recursos financieros. Y de esa manera se podrá mejorar el proceso en la toma de decisiones clínicas. Definitivamente vamos a decir, si tenemos un equipo de rayos X malogrado, ¿podremos trabajar bien en microgestión? No. Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que se ve? Perdón. Y acá también voy a hacer un comentario un poquito no ético, que muchos colegas dicen, esto no te podemos tomar la radiografía acá en el hospital porque está malogrado el equipo, pero tú te vas al frente y acá tienes la dirección de este colega que ahí te va a tomar, porque lo necesitamos rápido, porque si no, no te podemos dedicar. Entonces, eso sí, lo digo con mucha lástima, con mucha pena, esto no puede ocurrir. Y muchas veces el equipo del hospital
está bien, pero ¿qué cosa se está haciendo? Se está haciendo que el médico que también trabaja en ese servicio, esto, está al frente tomando sus radiografías y por lo tanto cobra. El gestor debe asegurar que se den las condiciones necesarias para que el profesional de la salud cuente con los recursos necesarios para desarrollar sus funciones. Pero está bien, el gestor lo hace, pero ¿dónde está la falta de ética, digamos, de los profesionales? Que dicen, no, no podemos que te lo hagan al frente porque acá no, o si no las placas no van a salir bien. Es decir, no podemos hacerte estos exámenes de laboratorio porque no tenemos reactivos. Pero al frente, o acá media cuadra, tienes sí un laboratorio donde te lo van a hacer muy bien, ¿no? Entonces, miren lo que no debe ocurrir. Les digo esto para que ustedes no solamente guarden la parte teórica que les estoy diciendo, sino esto de la parte ética y no cometan estos mismos errores que se vienen cometiendo. Por lo tanto, para Pérez Lázaro, para Tejedor, para García, eh, los conceptos sobre gestión clínica son los siguientes. Ellos dicen, la gestión clínica se refiere al uso de los recursos intelectuales, humanos, tecnológicos, organizativos, para la mejor asistencia y cuidado de los enfermos. ¿Y esto está en relación con qué? Con el conocimiento clínico. Definitivamente que sí. No hay el conocimiento clínico y en eso ya he insistido varias veces. Entonces, ¿cómo van a poder atender a un paciente? La mejora de los procesos asistenciales, pero para mejorar los procesos asistenciales tenemos que partir de lo primero, que es nuevamente el conocimiento clínico, y ya lo otro es la organización y la coordinación que hay entre todos los entes que están comprometidos. Por lo tanto, estos autores definen la gestión clínica como el uso de los recursos intelectuales, humanos, tecnológicos y organizativos para la mejor asistencia y cuidado de los enfermos. Está en relación con el conocimiento clínico, la mejora de los procesos asistenciales y la organización de las unidades. Decimos también que la gestión clínica la tenemos que ligar y tenemos que relacionarla directamente con la responsabilidad que tiene el médico, con la calidad de atención que presta, con que el establecimiento tenga aprobadas y vigentes las guías estándares es sumamente importante para que pueda haber, digamos, una forma, digamos, forma establecida para atender determinado tipo de patología. Bien, la otra cosa que es muy importante, seguimiento de la práctica clínica, porque no significa en la gestión clínica un paciente que ha estado hospitalizado por una neumonía, ha estado 4 o 5 días, ya mejoró, ya está bien, se le da de alta y se le dice, bueno, ya váyase a su casa. No queda ahí, falta lo que sería el seguimiento. Después de cuántos días va a venir a la consulta externa para que lo puedan evaluar para ver cómo sigue, ¿sí? Además, todo ello sirve para consolidar la calidad como la primera prioridad del sistema de salud. Por lo tanto, podemos hacernos la pregunta y está la respuesta teórica de qué es la gestión clínica. Dice que la gestión clínica es la estrategia de mejora que permite sistematizar y ordenar los procesos de atención sanitaria de forma adecuada y eficiente, sustentados en la mejor evidencia científica del momento y con la participación de los profesionales en la gestión para la toma de decisiones en torno al paciente. Entonces, no estamos hablando ahora de toma de decisiones, qué vamos a hacer en el servicio, qué cosa es lo que se va a hacer, si se van a contratar más médicos o de repente esto ya no se va a contratar o necesitamos trabajar con otro profesional de la salud, por ejemplo, el nutricionista. Entonces, acá hablamos directamente de lo que se refiere a la atención que se le dé al paciente. La gestión clínica, por lo tanto, se lleva a cabo en el interior de los servicios clínicos
y centros ambulatorios, y se ocupa del quehacer de los profesionales del área clínica. Para eso es importante contar con sistemas de información clínico-administrativa que permitan el seguimiento y evaluación oportuna para tomar decisiones. Entonces, es importante los sistemas de información. Nuevamente acá se pone de manifiesto que necesitamos información. Si nosotros no tenemos información, ¿cómo podríamos hacer seguimiento y evaluación de los pacientes? Podemos decir también, desde el punto de vista teórico, que la gestión clínica es un proceso de rediseño organizativo que incorpora a los profesionales sanitarios en la gestión de los recursos utilizados en su propia práctica clínica. Por lo tanto, supone otorgar a estos profesionales la responsabilidad sanitaria y social que le corresponde a su capacidad de decisión junto al paciente. Supone, por lo tanto, la gestión clínica otorgar a los profesionales la responsabilidad sanitaria y social que le corresponde a su capacidad de decisión junto al paciente. Podemos dar otra definición de lo que es gestión clínica. Y así podríamos decir, perdón, que la gestión clínica es una forma de gestionar las unidades asistenciales. Ejemplo, el servicio de rayos X, el servicio de pediatría, que está basado realmente en la participación activa y responsable de los profesionales en la consecución de los objetivos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? El objetivo principal es, digamos, devolver la salud que sea que ha perdido un paciente. Ustedes me dirán, sí, pero si hablamos, por ejemplo, de una neoplasia, no le vamos a poder devolver la salud porque definitivamente esa neoplasia no es curable, sí, pero por lo menos lo vamos a tener, lo vamos a mantener, tenemos que darle calidad de vida. También decimos que la gestión clínica pretende favorecer la evolución de la práctica médica hacia una mayor orientación a las utilidades relevantes del usuario, a un creciente apoyo en la medicina basada en evidencias, en la interiorización del coste-oportunidad de las decisiones. Ciamos. Permite favorecer para la práctica médica una mayor orientación a las utilidades relevantes del usuario, un creciente apoyo en la medicina basada en evidencias, una interiorización del costo y oportunidad de las decisiones. Y acá tenemos, no sé si hasta acá tenemos alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos estado hablando sobre gestión clínica. ¿Alguna pregunta o algún comentario? No, No, doctora. no, doctora, todo está claro. Entonces continuamos. ¿Cuál es la finalidad de la gestión clínica? Dice que mediante la gestión clínica, esto podemos dar una atención efectiva, eficiente y de calidad para lograr resultados positivos desde la perspectiva individual y desde la perspectiva social. Porque decíamos que, digamos, muchas de las patologías que tiene el paciente se deben a qué, dónde vive, cuál es su entorno familiar, cuál es su entorno en el grupo que vive, qué patologías hay en esa zona. Por ejemplo, un punto bastante común, la olla, ¿no? La contaminación por lo que tenemos ahí de plomo. ¿Cuál es la otra finalidad de la gestión clínica? Garantizar que una comunidad o un grupo de pacientes obtengan el máximo beneficio sanitario con el menor riesgo, con los costos más bajos posibles y con los recursos disponibles. Miren lo importante. El máximo beneficio con el menor riesgo, o sea que ese paciente no debe complicarse. ¿Cómo podría complicarse, por ejemplo? La enfermera que
que está de turno en la noche se equivoca y le coloca una ampolla a un paciente que no era para ese paciente, sino era para el paciente de la cama, de la cama, de la cama que está cerca al paciente o de la cama que está junto al paciente. Riesgo. Los costos más bajos posibles. Si el paciente no se complica definitivamente, no vamos a tener costos altos ni para el paciente ni para el hospital. Y con los recursos disponibles que tengamos. Por eso, acá tendríamos que hablar que el gerente del hospital es el que tiene que preocuparse porque existan todos los recursos para la atención que se pueda brindar a los pacientes. Por lo tanto, para alcanzar este fin del cual hemos mencionado y del cual estamos hablando, decimos que se necesita que el personal de salud participe en la toma de decisiones, reducir la variabilidad del ejercicio clínico. ¿Y cómo reducimos, queda la pregunta para ustedes, y cómo reducimos la variabilidad del ejercicio clínico? Y antes que ustedes o que alguno de ustedes me responda la pregunta, yo le tendría que decir que la variabilidad del ejercicio clínico consiste que para una determinada patología hay 4, 5 o 6 formas de tratar esa patología. Y lo que nosotros tenemos que hacer es reducir esa variabilidad. ¿Y cómo la reducimos? Esa va mi pregunta para ustedes. ¿Quién me responde? Parece que se olvidaron. Eso lo hemos dicho varias veces. Para eso tenemos, ¿qué cosa? Para eso trabajamos con guías de atención. Si tenemos las guías de atención para determinada patología, entonces prácticamente no por qué tener variabilidad en la atención del paciente. Toda la atención para ese tipo de patología es la misma, salvo algunas excepciones, por ejemplo, si un paciente es alérgico a alguno de los medicamentos, o si un paciente, fuera de tener ese tipo de patología por la que está hospitalizado, tiene otra coadyuvante como podría ser, ¿qué podría ser? Podría ser una diabetes. ¿Qué otra cosa necesitamos para alcanzar esta finalidad de la gestión clínica? Promover el uso de información clínica para la toma de decisiones y optimizar el uso de los recursos. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que los objetivos de la gestión clínica están dados por la efectividad, la eficacia y la eficiencia. ¿A qué nos referimos con cada uno de estos términos? Comenzamos por la efectividad. Nos referimos a ofrecer a los usuarios los mejores resultados posibles en la práctica clínica, ser efectivos. La eficacia, que tiene que estar todo acorde con la información científica disponible, que haya demostrado capacidad para cambiar de modo favorable el curso clínico de la enfermedad y la calidad de vida. Y finalmente, la eficiencia considera los menores inconvenientes y costos tanto para los usuarios como para la organización. Entonces trabajamos, creo que lo dijimos cuando empezábamos en la primera y en la segunda clase, las tres Fs de la, las tres Fs de la gestión, ¿no? Eficacia, eficiencia y efectividad. Dentro de los principios de la gestión clínica, nosotros podemos considerar los siguientes. Primeramente, que esta gestión esté orientada al proceso asistencial. Y para que esté orientada al proceso asistencial, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que protocolizar los procesos asistenciales basados en evidencias médicas. Tenemos que prestar atención integral. Tenemos que fortalecer los sistemas de información. Tenemos que utilizar sistemas de clasificación de pacientes y tenemos que promover el mejoramiento continuo. O sea,
para trabajar en que eso esté orientado al proceso asistencial, tenemos que trabajar con estos 5 ítems. Y digamos, ¿qué es lo más importante? Todos son importantes, pero nosotros buscamos trabajar en lo de promover el mejoramiento continuo, ¿sí? ¿Qué otra cosa tendríamos que decir en esos principios de la gestión clínica? Que haya una autoevaluación permanente que nos sirva para analizar sistemáticamente la calidad de los cuidados médicos y de enfermería, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, los recursos utilizados y los resultados clínicos. O sea, que nos sirva para ver la calidad de los cuidados médicos y de enfermería, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, los recursos utilizados y los resultados clínicos. Y tenemos también que trabajar sobre lo que es la autonomía de la gestión. Y la autonomía de la gestión está orientada a la gestión de recursos humanos y de los recursos humanos y materiales. Y materiales puede ser la infraestructura, puede ser el equipamiento. En la gestión del presupuesto clínico y en la gestión por resultados. ¿Qué otros compromisos tenemos en esto de la autonomía de la gestión? Compromisos de calidad asistencial y no asistencial, unidades operativas centradas en la atención de pacientes con características similares, recursos diagnósticos, terapéuticos y de soporte más descentralizados, homogeneización de la práctica clínica, simplificación de los procedimientos, asegurar y mejorar la continuidad de la asistencia en todo el proceso sanitario. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre estos principios de la gestión clínica? No, doctora. Entonces vamos a ver, ya hemos concluido con los principios, veremos algo, cuáles son los requerimientos de la gestión clínica. Y así decimos que estos requerimientos son la descentralización efectiva de la toma de decisiones que afecta al servicio, el dotar de autonomía de gestión necesaria con exigencia de responsabilidad, autoevaluación y proceso de mejora continua, estandarizar los procesos basados en la evidencia científica, trabajar con una cultura de participación y comunicación interna dentro de los servicios y entre los servicios, tener un compromiso de los profesionales y de los equipos directivos, trabajar con un fuerte componente de liderazgo para combinar, apoyar y facilitar los cambios y ejercer la función esencial de control y evaluación de resultados. Por lo tanto, si hemos visto los principios, hemos visto los requerimientos, podemos avanzar y trabajar y hablar sobre la organización, cómo nos organizamos para trabajar en la gestión clínica. Para eso tenemos que decir lo siguiente, que la gestión clínica se organiza en diversos servicios compuestos por una unidad básica asistencial de diagnóstico, de tratamientos o de cuidados rurales en función de criterios homogéneos y orientadas a un tipo específico de procesos. Dice que estas unidades pueden coincidir con un servicio clínico, con una unidad funcional, con un área de apoyo, con una unidad de cuidados y pueden ser multidisciplinarios o no. Además, se gestiona a través de un responsable los recursos asignados para el logro de los objetivos. ¿Alguna pregunta o comentario sobre organización? No, doctora, todo claro. También decimos que cuando hablamos de gestión clínica, tenemos que pensar que todo es un sistema. El sistema de salud que está basado en el cual se basa la gestión clínica. ¿Para qué? Para beneficiar a los clínicos, a los médicos, les facilita el trabajo diario, mejorar la calidad técnica,
mejorar el prestigio profesional y reduce el uso de los recursos físicos. A los directivos les sirve para mejorar la gestión, flexibilizar la organización y les ayuda a solucionar los problemas actuales y prevenir los futuros. Y a los usuarios les da la seguridad, ya que disminuye los riesgos de las iatrogenias que se puedan presentar. Entonces, estos son los tipos de procesos que se los dejo a ustedes, estos procesos que tienen requerimientos del cliente, del paciente y expectativa del cliente, qué cosa es lo que espera. Y acá unas definiciones que tenemos en la gestión clínica es todo proceso de rediseño cuyo objetivo es incorporar al profesional sanitario en la gestión de los recursos utilizados en su propia práctica. Esto lleva a la utilización adecuada de los recursos para la mejor atención de los pacientes desde la responsabilidad del profesional sanitario. Y también decimos que la unidad de gestión clínica es una estructura organizativa donde se desarrolla la gestión clínica. Eso es lo que dicen la mayoría de autores. Podemos continuar con lo que se refiere a las unidades de gestión clínica. Y así diremos que, que considerando esas unidades, podemos tener los servicios que son los que prestan la organización, servicios y el servicio de ginecobstetricia, servicio de pediatría. Ejemplo está cirugía, traumatología, materno-infantil, laboratorio, y cada uno ofrece algo al paciente completamente diferenciado. También decimos que cada unidad presenta una cartera de servicios, o sea, qué atención es la que se va a dar. El número y tipo de unidades de gestión clínica varía mucho de un hospital a otro. Hospitales tenemos los circuitos, vamos a ver. Los circuitos serían externa, urgencias o emergencias, hospitalización, y tenemos las consultas externas. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de consulta externa? Dice que es el tratamiento y seguimiento de los pacientes de forma ambulatoria. Y que normalmente esos pacientes vuelven a su domicilio después de la atención. Y esta actividad predominante programada es una actividad que está programada mediante citas, mediante lista de espera de consulta. Pero acá lo importante es no solamente que esté programada con las citas, las listas de espera, sino que se dé cumplimiento a esto. Porque muchas veces la actividad sí está programada, pero cuando viene el paciente se le dice, hoy día el médico está de guardia. No, el médico salió de vacaciones. El médico está atendiendo o lo han mandado a hacer una pasantía. ¿De qué estamos hablando? En las consultas externas, los pacientes que van a una determinada consulta se citan mediante agendas o citas médicas, y esas agendas o citas médicas harán referencia, por un lado, al local y al servicio profesional sanitario responsable de ella, y por otro lado, a los pacientes y a la fecha y hora que ellos serán atendidos. Y, digamos, los locales que se prestan son los recursos físicos de las consultas externas, que para este caso serían que los consultorios de las diferentes especialidades y, por lo tanto, con la diferencia en la estructura física y en el equipamiento. Consultas, tenemos la consulta externa. Acá, ¿de dónde llega el paciente? Llega del domicilio, puede llegar de una atención primaria que se ha hecho en un establecimiento de menor complejidad, o puede llegar de una interconsulta. ¿Y a dónde va después de la consulta? Regresa a su domicilio, puede ingresar al hospital, o de lo contrario, puede tener que tener una evaluación en un centro especializado. Entonces, ese sería el circuito de las consultas externas, de dónde vienen los pacientes y posteriormente, después de su atención en la consulta externa, a dónde van.
en urgencias, y acá tenemos un término que yo pienso que sí lo conocen ustedes muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre urgencias y emergencias? Emergencia es lo que sí pone en riesgo la vida del paciente. Urgencia, sí, tiene una patología grave, pero no está en riesgo su vida. Entonces, en las urgencias tenemos cuadros agudos, donde se puede hacer un tratamiento ambulatorio, o pueden quedarse estos pacientes en observación. Y esta es una actividad de tipo no programada. Dice, en la urgencia es la atención urgente a la demanda y se da más prioridad al paciente que está peor que el otro paciente. ¿Cómo se determina quién está peor? Mediante una clasificación. ¿Dónde se hace esa clasificación? En un lugar físico denominado triaje. Por lo tanto, el triaje va a tener como función clasificar la atención basada en la gravedad, que sea una gravedad inmediata, que sea preferente o que sea ordinaria. Además, sirve para clasificar la especialidad que prestará el servicio y la ubicación en la que dirigimos al paciente como recurso físico, y a veces se asignará al paciente también un médico específico para su tratamiento. Cuando decimos un médico específico, estamos hablando de un especialista. El triaje puede ser realizado por la enfermera o por el médico o por ambos. Y lo mejor es conseguir un buen triaje, que es una combinación, dice ahí, que acabamos de decir, de la enfermera y el médico, que si hacen un buen triaje, pueden, digamos, ver al paciente, pueden observarlo y pueden después derivarlo a su casa. Necesitamos para esto recursos físicos como boxes, salas de espera, salas de observación. El circuito de los pacientes de urgencia tenemos que es el triaje, puede ir a su domicilio, puede quedarse en una sala de exploración, puede pasar a una sala de espera, puede continuar en observación y finalmente puede dirigirse a su domicilio o puede ser hospitalizado. Eso sería, digamos, el recorrido, el circuito de los pacientes que se atienden en emergencias o urgencias. La hospitalización nos sirve para el tratamiento con ingresos de tipo convencionales, puede ser un hospital de día, por ejemplo, para un paciente para una diálisis renal o para un procedimiento para un paciente para un tratamiento intensivo. Tiene como activo, puede tener actividades programadas y no programadas. Programada tiene lista de espera, por ejemplo, un paciente quirúrgico tiene su lista de espera, y no programado es un paciente de urgencias. Dice que en hospitalización los recursos físicos del hospital son igual que los locales de consultas o boxes de urgencia, etcétera. Tipos de hospitalización pueden ser convencionales, medicina interna, cardiología, cirugía, pueden ser intensivos, neonatos, unidad de cuidados intensivos, reanimación. Puede ser el hospital de día para pacientes oncológicos o para pacientes con problemas hematológicos. ¿Cómo es el circuito de los pacientes que van a hospitalización? Pueden venir de emergencia o de urgencia, pueden venir de la consulta externa, pueden venir trasladados de otro hospital o de otro establecimiento de salud o de su domicilio, y se hospitalizan. ¿Y después qué pasa? Regresan a su domicilio, o muchas veces tienen que quedarse para que puedan ser vistos por un especialista. Otros ámbitos especiales que tenemos de atención son los centros técnicos, los quirófanos, diálisis, hemodinámica y otros apoyos al tratamiento como fisioterapia y farmacia, y apoyo diagnóstico como imágenes y laboratorio, y el hospital de día. ¿Alguna pregunta hasta acá en cuanto a los ambientes, en cuanto a los servicios, antes de entrar a hablar del personal? No, doctora, todo claro. El médico.
¿Cuáles son las funciones del médico? Valoración del paciente, prescripción de los tratamientos, órdenes de ingreso, altas y otras, peticiones de pruebas diagnósticas, diagnóstico y seguimiento, realización de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. De la enfermera, administración de cuidados, de enfermería se supone, administración de fármaco, apoyo de pruebas diagnósticas, educación en salud, peticiones de pruebas a otros departamentos y realización de algunas pruebas diagnósticas. Les llamará la atención esto que estoy mostrando como las funciones que están ya específicamente señaladas para cada una de las personas, cada una de las personas conforman el pool sanitario para la atención de los pacientes. ¿Por qué es importante tener y dicen, bueno, pero ya nosotros como médicos sabemos lo que hacemos, la enfermera sabe lo que hace, pero siempre tenemos que mirar, digamos, un poquito el lado malo. ¿Qué tal si uno tiene, si un paciente tiene un problema y por lo tanto enjuicia al médico? El médico tiene que basarse en eso. Estos son las funciones que yo debo hacer. Y por ejemplo, he intervenido quirúrgicamente al paciente porque era un paciente que presentaba una apendicitis. Se le ha pedido a este paciente una tomografía porque con eso íbamos a poder aclarar nuestro diagnóstico. Entonces, está todo claro para que ustedes no es que no lo sepan o que no lo van a saber después que hayan entrenado o que estén haciendo su serum o cuando ya estén trabajando como médicos generales. La enfermera, ¿qué hace la enfermera? Administra cuidado de enfermería, administra los fármacos, apoya con las pruebas de diagnóstico, educa para la salud, pide pruebas que le indica el médico a otros departamentos, como por ejemplo podría ser una radiografía, podría ser un examen de laboratorio, y realiza algunas pruebas diagnósticas. El personal auxiliar, ¿qué hace? Administra cuidados, pero bajo la supervisión del enfermero. Trabaja con las funciones delegadas. ¿Quién le delega las funciones? La enfermera. Por ejemplo, pasa una sonda nasogástrica al paciente de la cama 8. Apoya en las pruebas diagnósticas. Esto administra las dietas, trabaja con bañar a los pacientes, limpiar a los pacientes, movilizarlos y trabaja también con el mantenimiento a los almacenes o al stock. ¿Y los administrativos qué hacen? Ya los administrativos no están en el servicio, los administrativos están fuera de mantenimiento del censo de pacientes. Y eso no está en el servicio, lo encontramos, digamos, en la área administrativa. Tienen que ver con los ingresos, con las altas, con los traslados en hospitalización, con las admisiones en urgencias, con las citas y reprogramaciones y tienen que ver con cursar peticiones de tipo administrativo, por ejemplo, para el alta del paciente. Y con eso estaríamos dando por concluido nuestra semana que se trataba sobre gestión clínica. ¿Alguna pregunta?